Vamos a orar. Padre, agradecemos tu gran misericordia, tu gran amor, tu gran paciencia también con nosotros y entendemos que en tu corazón está que el día de hoy escuchemos esta parte de tu palabra. Señor, yo te ruego por cada uno de nuestros corazones, quizá es un texto que le hemos visto, oído, enseñado también a algunos de nosotros, pero permite que tu palabra realmente dé fruto al 100 por 1. Señor, que seas tú el que hable a los corazones, que tu Espíritu Santo nos ayude, en este caso que me ayude a mí, y Señor, que sea tu gracia en medio de tu iglesia Horizonte Ciudad de México. Y todos decimos, amén. Muy bien. Vamos a comenzar. El tema que hoy tenemos es la cuarta parte de hablar sobre el reino de Dios. Y ha sido todo un reto, esta predicación ha sido un gran reto para mí. No fue fácil, pero creo que Dios me habló y espero ser claro y preciso en los conceptos. Yo creo que eso sería la cuestión que sería el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Solamente vamos a trabajar un texto de la Biblia, nos vamos a apoyar en dos o tres pasajes más, pero solo vamos a trabajar un texto, ¿va? Vamos a poner la definición. Aquí tengo Exacto. Ok, muchos recuerdan ya me la movieron. Esa es la buena, ¿ok? ¿Recuerdan esta fue la definición que dio nuestro pastor en la primera enseñanza, el primer domingo del año? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ya estamos en marzo, ya casi estamos para comenzar el cuarto mes del año. ¿Ok? Y esta fue la definición. El reino de Dios no es solo un lugar o un tiempo. Nos tenemos que grabar esto muchísimo. El reino de Dios no es solo un lugar o un tiempo. Es el gobierno real de Dios en el corazón de las personas. Y anota eso, ¿es el gobierno qué? Real. Es el gobierno real de Dios en las personas que progresivamente va renovando sus mentes a través de una relación íntima y eterna con Él. ¿Ok? ¿Vamos bien? Este es un gran concepto. Ahora, ¿cómo lo podemos ver aplicado? No, hay una imagen que traje. ¿Me ayudan? ¿Alguien ubica a este hombre? Levante su mano. Solamente 2 personas. Pero si les digo, lo van a reconocer. Él es Dietrich Bonhoeffer. Y ahí les va, fíjense, y vean cómo el reino impactó su vida. Dietrich Bonhoeffer nació en 1906. Nació en la Alemania imperial del siglo XX. Perteneció a una familia de profundas herencias y tradiciones. Su padre, Karl Bonhoeffer, fíjense, profesor de psiquiatría y neurólogo. Fue ampliamente conocido por su crítica a Sigmund Freud. El papá de este hombre criticó a Sigmund Freud. Su tatarabuelo, Karl August von Hais, espero no hablo alemán, fue un afamado teólogo reformado y profesor de historia dogmática y eclesiástica en la Universidad de Jena. Y su hermano Carl Friedrich se convirtió en químico, reconocido por descubrir los isómeros, que ahí nos podría ayudar el buen Oscar, de giro de hidrógeno en 1929. O sea, una familia de eminencias. Mientras el poder político del partido nazi crecía a principios de los años 30, también creció un movimiento de iglesias protestantes en Alemania y católicas también que se identificaban con los principios de los nazis. Se le llamaban los cristianos alemanes. Ellos afirmaban, las iglesias, ellos afirmaban la superioridad del pueblo alemán, la necesidad de la pureza racial y la oposición a los comunistas y a los judíos. Iglesias cristianas. 2 días después de que Adolfo Hitler se convirtiera en canciller, Bonhoeffer denunció a través de la radio que el liderazgo de Hitler era sinónimo de una dictadura. La transmisión fue abruptamente cortada antes de su conclusión. Este hombre era una voz que se estaba levantando en Alemania en contra del nazismo y en contra de Hitler.
Era un hombre creyente, era un hombre que hizo sus estudios en Alemania, fue a Estados Unidos también, estuvo participando ahí como pastor y estuvo levantando la voz en medio de esa situación alemana, en contra de él, todo lo que conocemos de Hitler, del Führer, y era una voz que se levantaba. Pero no quedó ahí. ¿Lo quitamos? Él mencionó una frase que es impactante. Fíjense, la gracia barata es predicar el perdón sin qué, sin cómo. Tú puedes estar tocando hoy aquí la música y no puede haber arrepentimiento en tu corazón. Yo puedo estar predicando aquí la palabra, pero lo que dice el perdón, gracias. La gracia barata es predicar el perdón sin requerir arrepentimiento. La iglesia tiene que experimentar arrepentimiento de manera continua. Bautismo sin qué? Sin disciplina. ¿Cuántas veces nos negamos a tener disciplinas espirituales? Comunión sin qué? Sin confesión, que se vea que soy cristiano. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin un Jesucristo viviente y qué? Y encarnado. Esa es una de las frases más célebres de este hombre. Si pueden comprar un libro que él tiene que se llama El precio del discipulado, si no me equivoco. Fíjense lo que pasó con él. Después de unos años, Bonhoeffer fue descubierto por la Gestapo. ¿Quién fue la Gestapo? Policía secreta alemana. En sus esfuerzos de rescatar a judíos y su involucramiento en complots antinazi. Se cree que él estuvo participando en un complot para matar a Hitler. Dos de los agentes que se llevaron a Bonhoeffer y se lo encerraron en la prisión en Táchel. Fue prisionero por 2 años. Allí en la prisión sirvió como consejero y pastor a sus compañeros de prisión. Escribió múltiples correspondencias a pastores y amigos, y su principal meditación fue el significado de Jesucristo para el día de hoy. En una de sus cartas escribió: Dios se dejó empujar desde el mundo hacia la cruz. Él fue débil y sin poder en el mundo, y esa es precisamente la forma en la que Él es con nosotros y nos ayuda. Justo antes de su ejecución, Bonhoeffer dijo a uno de sus compañeros: este es el fin, pero para mí el principio de la vida. Al amanecer el 9 de abril de 1945, Bonhoeffer fue colgado por la Gestapo. Uno de sus compañeros de celda, y esto me quiebra el corazón, un piloto inglés llamado Payne Best, escribió sobre Bonhoeffer: era diferente, era muy calmado y normal. Siempre aparentaba estar tranquilo. 2 años de prisión, hermanos. Su alma de verdad brilló en la oscura desesperación. En esa oscura desesperación de prisión y de angustia, él fue uno de los pocos hombres que he conocido para quien Dios era real y siempre cercano a él. Una década más tarde, uno de los doctores del campo de concentración relató: yo vi al pastor Bonhoeffer arrodillándose en el piso orando fervientemente a Dios. Es un campo de concentración, hermanos. Es la prisión. Fui profundamente movido por la forma en que este amoroso hombre oraba, tan devoto y tan seguro que Dios escuchaba su oración. En el lugar de la ejecución, él nuevamente oró brevemente y luego subió los escalones a la horca valiente y compuesto. Su muerte vino después de unos segundos. En casi 50 años trabajando como doctor, nunca he visto a un hombre morir de una manera tan enteramente sometida a la voluntad de Dios. Son palabras mayores de un hombre, pero de un hombre que estaba acostumbrado a vivir el reino de Dios. El reino de Dios en contra de todas las circunstancias que podía haber sido humanamente posible. Humanamente posible era contrario. Y esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué tipo de vida llevamos el día de hoy?
¿Qué tanto experimento el reino de Dios en mi vida, en mi familia, de manera cotidiana? El reino de Dios se experimenta de manera personal y, ojo, es antinatural. Porque es el reino de Dios, no es el reino de cualquier hombre. Este hombre podía vivir en la sobrenaturalidad de Dios en medio de toda circunstancia. El reino de Dios se establece en medio de la vida cotidiana y de las relaciones personales. Este hombre podía establecer el reino de Dios a través de estar en relación con los prisioneros, de tal manera que aún los médicos alemanes podían ver la forma en cómo vivía el reino. El reino se establece cuando se sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que buscamos en la iglesia. Benjamín decía, con una vez que sirvamos, con una vez en la cafetería. Es importante que nosotros como iglesia, al momento de estar viendo este tema, no solamente lo escuchemos como una predicación de sábado, sino realmente cómo puedo vivir el reino de Dios en mi vida. No es un concepto teológico, hermanos. Y el texto que vamos a trabajar demuestra de forma fehaciente la importancia que Dios le da a este tema y la importancia que tiene para tu vida y para mi vida. Con un solo texto vamos a desmantelar cualquier situación que pueda haber. Aún en caso contrario, podemos experimentar el reino de Dios. Vamos a Lucas capítulo 12 y vamos a estar trabajando ese capítulo. No lo pierdan. ¿Ya lo tienen? Decía Quique hace rato en la enseñanza, háganme una cristoseñal, esa me pareció buena. Háganme una cristoseñal cuando ya lo tengan. Ok, Lucas capítulo 12, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Si no, cafés para todos, pero a todos se los cobras. Ok, Lucas capítulo 12, versículo 1. Entre tanto, una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la ¿qué? O sea, durísimo. Y todo ese del 12:1 al 12:11 va a hablar sobre la vida religiosa y la hipocresía que se podía vivir en ese momento. Hablando de fariseos y de escribas. ¿Vamos bien? Vamos a cachar todo el contexto. Después, del versículo 13 al versículo 21, voy a leer del 13 al 15 para ver, que veamos el contexto. Una de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre ustedes? También les dijo, y lo que menciona, estén atentos y cuídense de toda forma de ¿qué? Y aquí es importante, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. O sea, Jesús está primero, tú puedes decir que conoces de la ley, pero puedes tener una vida hipócrita. ¿Va? Trasladado es, tú dices que venimos a la iglesia y podemos tener vidas ¿qué? Hipócritas. Segundo punto, tú puedes decir que te va muy bien y que eres muy bendecido, pero ojo, el hecho de que seas bendecido económicamente no quiere decir que eso sea tu vida. ¿Vamos bien? O sea, son palabras fuertes que dice el Señor y que más o menos tenemos que acoplarlas a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y todo esto empieza a decir en el versículo 22, dice, a sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo que no sé qué, se preocupen por su vida qué comerán, ni por su cuerpo qué vestirán. Subrayen, los que están acostumbrados ahí a subrayar,
la palabra preocupen, no se preocupen. Da la idea, en el griego es la palabra merimbao. ¿Cómo se llama la palabra? Merimbao. ¿Y qué da la idea? Da la idea de una persona que está sostenida en el aire y que no, o que está levitando y que no tiene de dónde sujetarse. Esta palabra cuando dice no se preocupen, es decir, hay veces que nosotros nos podemos sentir en nuestra vida tan atrapados, tan agobiados por cuestiones que dice, no te preocupes. Nos sentimos que estamos levitando y que no hay nada que nos sostenga. Cambios de casa, decisiones, cuestiones financieras, enfermedades, trabajo, todas las ¿a qué temores nos podemos enfrentar? Hice una lista aquí pequeña. Si se identifican, pues me va a decir que sí o que no. ¿Alguien ha tenido temor a perder la salud? O sea, me da un dolor y ya empiezo a googlear a ver qué dolor me está pasando, ¿no? Aquí los papás no sé si han tenido esa duda, pero nos da temor llegar o no tener o no hacer, ya me trabé. Nos da temor no llegar al estándar de ser el papá que Dios quiere que seamos. Nos da miedo no terminar la vida y ver a nuestros hijos exitosos como papás. Miedo a perder un empleo. Miedo a no tener la provisión necesaria. Miedo a que mis hijos se aparten del evangelio. Yo creo que esa es una de las cuestiones más duras como padre. Mujeres o hombres, tomar una decisión equivocada. ¿Quién ha tenido esa zozobra de tomar una decisión y qué voy a hacer, no? El miedo a quedarme solo, solteros. Sí, no, yo ya la libré. Miedo a no continuar y quedarme estancado. Esto es algo que muchos no dicen, pero miedo a quedarme estancado. A tener la vida común. Hay veces que te levantas y todo es tan mecánico. Miedo a no ser el pastor que la iglesia necesita. Miedo a no ser el consejero o el consejero pertinente en el momento adecuado. Miedo a predicar la palabra. Miedo a que mi familia me rechace alguna vez. Miedo al futuro, a la nueva etapa o a cambios. ¿Cuántos de estos se identificaron? Levanten su mano. Somos humanos, ¿no? Entonces, fíjense, todos esos miedos, empieza a hablar Jesús y dice a sus discípulos, Jesús les dijo, o sea, Jesús les dice a sus discípulos de Horizonte, por esto les digo, no se preocupen o no se sientan que están como en un vacío. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que qué, que la ropa. ¿Alguien le ha faltado ropa? ¿Alguien le ha faltado comida el día de hoy? A nadie. Consideren los cuervos. Y ahí subraya la palabra consideren. Es la palabra katanoneo en griego. Y subráyala muy bien. Porque habla de una situación de mirar de manera concienzuda y específica una situación. Tuve la oportunidad de vivir en Querétaro. Y es padrísimo ya en las tardes. ¿Quién ha visitado Querétaro? No, pues somos de allá, van a decir. Horizonte Querétaro, la Santa Sede, ¿no? Están transmitiendo. No, pastor, ¿qué? No es nada. Y era padrísimo allá porque en las tardes yo veía lo que no se ve aquí, las parvadas. En la tarde era impresionante. Yo que venía a la ciudad, estar ahí en Querétaro en un atardecer, y veía las parvadas cómo iban todas, y en las mañanas también, pero no sé, calculo, a mi punto de vista eran miles. Y allá tuve la oportunidad de conocer un pastor que es científico, él es físico,
Y una vez en unas de esas pláticas así medio extrañas con el pastor que por cierto le mando un saludo si me ve, y dice, una vez iba yo en el camión al trabajo y me puse a pensar, como físico, ¿no? Dice, ¿cuántos granos necesitará un ave para comer? Y dice, mínimo 3 granos. 3 granos por la mañana, 3 granos a mediodía y 3 granos en la tarde. Y empezó a sacar sus estadísticas. De veras hizo su cálculo. Y dice, son tantas toneladas al mes que necesitan para comer todas esas aves. Y yo dije, esa es la palabra considerar. El texto lo vemos y es tan conocido que veo al pájaro y lo aúllo de mi ventana. Pero aquí la palabra dice, consideren. Es decir, reflexiona, fíjate bien. Esta misma palabra vamos a Génesis 17:17. ¿Ya lo tienen? 17:17. ¿Ya? ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Ok, Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? Se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Es decir, Dios le estaba dando una promesa a Abraham y él consideró su cuerpo diciendo, es imposible, ya los dos estamos chochos, ya estamos viejos, ya no podría. Da esa misma idea, esa palabra consideren. Está siendo muy real. Cuenten el chiste. Ok, ¿vamos bien? Entonces fíjense cómo empieza a decir en el versículo 24. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo, ¿qué? Dios los alimenta. Por tonelada, según la ecuación que sacó este hombre. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ninguno. Si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Versículo 27 otra vez. Consideren. En hermenéutica hay una regla que se llama la regla de la doble aparición. ¿Sí? Y esta palabra consideren, ¿cuántas veces van que se presentan? 2 veces en menos de 7 versículos. Entonces lo que nos está diciendo es, cada uno debe de fijarse la forma en cómo está viviendo. No vivan de manera mecánica, no nos acostumbremos a tener el desayuno, no nos acostumbremos a tener un techo, no nos acostumbremos a tener comida, el sustento, la ropa, no. Porque eso es bendición de Dios. Y ahorita lo vamos a ver aquí adelante y vamos a ver cómo esas cosas realmente es una sobrenaturalidad de Dios. Hace 3, 4 años estaba la pandemia y alguien de aquí pasó hambre, dejó de tener ropa. Consideremos, examinémonos bien, hagamos una conciencia profunda. Después dice, versículo 31. ¿Vamos bien? Dice, pero busquen su reino y estas cosas les serán ¿qué? Estas cosas les serán. Busquen su reino y estas cosas nos van a hacer. Todo lo que tú tienes hoy, ropa, calzado, sustento, la casa donde vives, nota algo, no es algo que tú te hayas ganado. No es algo que tú te merezcas por tu trabajo. Es algo que Dios ha añadido a tu vida por su buena voluntad.
Si hoy tú, joven, tienes escuela, es porque Dios te ha añadido esa bendición. Si hoy tú tienes un trabajo, joven, es porque Dios te ha añadido esa bendición. Hombre, si tú tienes un trabajo, es porque Dios te ha añadido esa ¿qué? Bendición. Aunque hay veces que parezca maldición. Podemos pensar así, pero no, todo es añadidura de Dios. Pero no es el texto que quiero ver. No, todavía no. Ahora vamos a llegar, si es que aquí se escuchan, no, todavía no. Versículo 32. Ahora fíjense, la ternura, el corazón y la paciencia con lo que habla el Señor. No temas. No temas. Rebaño pequeño. No teman. Porque el Padre de ustedes ha decidido ¿qué? Guardar un poco de reino para ustedes. ¿Qué ha hecho? Decidido. Una palabra clave es decidido ¿qué? Dar el reino. Ahora, con este texto en mente, ¿cuántos seremos aquí? ¿Unos 80 personas? Somos un rebaño pequeño, ¿estamos de acuerdo? Y la primera palabra que habla el Señor es una palabra de seguridad. Una palabra que te dice, tú no estás suspendido al aire. Algo de donde no puedes sujetarte. Por tanto, la declaración sobre ti es, no, ¿qué? No temas. ¿Cuál ha sido tu peor miedo? ¿O cuál es tu peor miedo? Aquí puedo hablar, no está Santiago, mi hijo el mediano, no puede ver una araña cerca porque le da un pavor. De verdad, o sea, es más, yo puedo poner una imagen de araña en la pantalla y no le gusta, o sea, sale. Se siente amenazado, yo veo su expresión en la cara y sufre, realmente sufre. Y entonces aquí empieza a decir el Señor, después de todo lo anterior, empieza con una palabra, no temas. Si tienes alguna decisión por hacer, una palabra es clave, no temas. Si tienes a un hijo por educar, no temas. Si tienes una situación económica que vas a tener que decidir, no temas. Y la palabra es preciosa, rebaño pequeño. En la versión 60, diría el buen Quique, nacimos con esa versión de Reina Valera 60 y dice, no temas, manada pequeña. Y cuando yo veía este texto, yo imaginaba cada rostro de los que iba a estar aquí y yo decía, esta palabra es para la iglesia. No teman Horizonte Ciudad de México. No teman rebaño pequeño. Es el corazón de Jesús mostrándose a cada uno de nosotros. Podríamos escuchar de guerras, de rumores, de circunstancias económicas, de circunstancias adversas, de salud. Pero la palabra es no temas, manada pequeña. No temamos, es una caricia de parte de Dios hacia nuestro corazón. Y esta ternura es algo muy importante porque demuestra el afecto y el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este término, fíjense muy bien, encierra lo que es la bondad de Dios y que no depende de nuestra grandeza o nuestra capacidad. No depende de tu personalidad o de tu inteligencia, ni de tu edad, ni de tu fuerza, ni de lo bien preparado o no preparado que estés, sino depende de algo que solamente es de Él, una decisión. Por eso dice, no temas rebaño pequeño porque el Padre de ustedes ha decidido.
Y apunten otra vez, subrayen esa palabra decidido. Esa palabra es eudoqueo. Y da la idea de deleitarse y complacerse en dar sin esperar nada a cambio. Es como cuando, es que lo voy a decir, pero no muchos son. ¿Quién ha dado un regalo? Levanten su mano, ¿quién ha dado un regalo? ¿Qué se siente cuando das ese regalo y te hacen una cara de fuchi? Es la última vez que se los doy. Ay, que se vaya por donde vino, ¿no? Pero aquí da la idea de que Él da y el que se está gozando en dar es Él, no importando la reacción del otro. Él ha decidido darnos el reino, no importando lo que pueda pasar, tu reacción. Él se place en dártelo. Él te lo da. Por eso dice, no temas. Mi reino te lo estoy dando. Si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar también con Él? Todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, por eso es que yo metí la ilustración de Bonhoeffer. Ese hombre podía haberse quedado en Estados Unidos y haber hecho una gran iglesia. Y él renunció y decidió pasar a los judíos y quedarse y levantar la voz ante Hitler y decir, eso no es lo correcto. Y en medio de la iglesia, en medio de la cárcel, decidió hacer iglesia y vivir el reino. ¿Cuál es la circunstancia por la que estás pasando hoy en tu corazón? Si estás bien, es por añadidura de Dios. Grábatelo, no porque sea de nosotros, es porque nos ha sido añadido. Si estás en una circunstancia donde estás pasando por prueba, el reino es para nosotros. Ya nos ha sido dado. ¿Vamos bien? Voy a poner un ejemplo bíblico del reino. Y esto es, me va a dar tiempo. Vamos a segundo libro de Reyes. ¿Cuántos conocen a Eliseo y la viuda de Sarepta? Sí, ¿no? ¿Y cuántos conocen a la que sigue? En el pasaje. Ya, y si no muchos, la tsunamita. ¿Cuántos conocen la historia de la tsunamita? Ajá. ¿Qué pasó con la tsunamita? A ver, alguien. Le disparamos el café. La tsunamita, ¿no? Entonces vamos a tener que leerlo. Segundo de Reyes. Yo quería... Segundo de Reyes 4. Todos conocen del 1 al 7, Eliseo y la viuda. Pero en el 8 dice, un día pasaba Eliseo por Sunem. Es un lugar, ¿ok? Donde había una mujer que distinguida, es decir, tenía dinero. Y ella lo persuadió a que comiera. Les voy a hacer, porque tendríamos que leer mucho. Les voy a hacer la historia grande pequeña. Era una mujer acomodada, tenía dinero y su esposa ya era un viejón. ¿Ok? Y ella era reconocida dentro de la ciudad. Y Eliseo pasaba y entonces ella dice que lo invitaba a comer. Y entonces la mujer que tenía posibilidades le dijo, oye viejo, vamos a hacerle un cuarto a este hombre. Y pues el viejo dice, órale, pues también tengo dinero. Ahí está la casa, ahí está el cuarto. Y cada vez que pasaba Eliseo, pasaba a comer con ellos. Eliseo le dice, bueno, ya que me han hecho el favor de recibirme, ¿qué quieren? ¿Quieren que hable por el rey por ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Y ella dijo, no, gracias, nada. Soy acomodada, tengo todo. Entonces, Giesi, que es quien, el asistente personal, para que lo entendamos, dice, ella no tiene un hijo, ella no tiene hijos. Y entonces Eliseo le profetiza, lo que hoy veíamos, no monividente, sino le profetiza. Y le dice, en un año tendrás un hijo. Y dice la Biblia que cumplido ese año, ella dio a luz un hijo. Ya está el reino ahí, ¿no? Pero oh, sorpresa. Años después dice que el muchacho va a ir con su papá
al campo y le empieza a doler la cabeza al hijo. Y ese dolor de cabeza acaba ¿en qué? En muerte. Y muchas veces como cristianos podemos experimentar eso. Estamos en la iglesia y nos está yendo bien y de repente llegan circunstancias y ¿en qué me equivoqué? O sea, si voy tan bien, todo va en orden y ahora me siento abrumado por las circunstancias. La respuesta de ella en el versículo 23 dice, ¿y por qué? Bueno, es que tendremos que ver todo el contexto, pero ella dice, quédate en paz, es decir, está todo tranquilo. Cuando su hijo se está muriendo. Después de esto, Eliseo va, le avisan a Eliseo, manda a Giesi, llega Eliseo y resucita a su hijo. Y se lo da. ¿Vamos bien? Esa es la primera parte de la historia. ¿Hasta aquí todos la conocen, sí o no? ¿Sí? ¿Conocen la segunda parte? No. Bueno. Del capítulo 4 vámonos al capítulo 8. ¿Ya lo tienen? ¿Están dormidos? Ah, pensé que iban a decir sí. Ok. En el capítulo 8 voy a hablar, iba a haber una gran hambruna cuando le regresado a su hijo, le dijo, vete de esta tierra, porque va a haber hambruna. Al parecer era un juicio de Dios sobre Israel por haber desobedecido, y se fue. Y al cabo de 7 años, la tsunamita regresa con su hijo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Parece esto como historia de esa de la rosa de, ¿qué? De Guadalupe, ¿no? Pero esto fue bíblico. 8:1. Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto a la vida. Está hablando de la tsunamita diciéndole, levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo? 7 años. ¿Vamos bien? 3. Después de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Es decir, ya había perdido todo. El rey estaba hablando con Giesi, criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, en ese momento la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giesi dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al que Eliseo devolvió ¿qué? A la vida. Y nota, cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciéndole, restáurale todo lo que ¿qué? Lo que era suyo. Y ojo, y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Cuánto tiempo le restituyó? El reino es algo que no podemos nosotros estar tan apercibidos, porque es el reino de Dios, pero sí nos enseña a vivirlo y vivirlo de manera cotidiana. No es sencillo, no, estamos acostumbrados a lo tangible, pero por eso la palabra es no temas. Hay algunos estudios que dicen que esa palabra aparece 365 veces en la Biblia. No lo sé. Lo que sí sé es que es una palabra que es para nosotros. El reino nos ha sido dado. Es una palabra de esperanza. Y es algo que tenemos que vivir. Vamos a parar aquí. Les voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Y hay que grabarnos esto. El reino se experimenta de una manera personal y es antinatural. El reino se establece en medio de la vida cotidiana y de las relaciones personales. El reino se establece cuando se sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Jesús te da el reino, nada a cambio, solamente el corazón.